¿Y si te dijera que muchas de las personas que te cruzas cada día, con las que hablas y trabajas, son en realidad cascarones vacíos? Esta no es una teoría de la conspiración, es una advertencia espiritual que Allan Kardec registró hace más de 155 años. Una verdad tan incómoda que fue ignorada por generaciones. Él habló de la existencia de almas tan profundamente dormidas en la materia que sus cuerpos actúan en piloto automático, sin una conciencia real que los guíe. Si alguna vez has sentido una extraña soledad en medio de la multitud, si has mirado a alguien a los ojos y has sentido que no había nadie al otro lado, entonces lo que estás sintiendo no es una locura, es el despertar de tu percepción. Lo que vas a escuchar aquí es la clave para entender por qué te sientes diferente. Y al final de este video, sabrás si tu alma es una de las que ha venido a este mundo a despertar, o a dormir. La respuesta cambiará para siempre cómo ves a los demás y, sobre todo, cómo te ves a ti mismo. ¿Alguna vez has caminado entre la multitud y has sentido un eco, un vacío resonando detrás de una mirada perdida? Como si observaras un jardín lleno de semillas que aún no han sentido el llamado del sol. No es un juicio, es un reconocimiento, una memoria ancestral que susurra una verdad a tu alma. Hace más de un siglo y medio, un hombre llamado Kardec se atrevió a poner palabras. A esta sensación él no hablaba de maldad, sino de ausencia, no de oscuridad, sino de una luz que todavía no ha decidido brillar. Describió la existencia de un espíritu tan inmerso en el denso tejido de la materia, que su conciencia, esa chispa divina, duerme un sueño profundo. Es un estado del ser donde la vida transcurre como un río que fluye sin saber que es agua, sin sentir la caricia de las piedras en su lecho. Es una presencia que ocupa un espacio pero cuya vibración apenas murmura, ajena al propósito grandioso de su propia existencia, esperando, sin saberlo, el momento de su despertar. Imagina por un instante un instrumento musical de cuerdas perfectas, capaz de generar la más sublime de las melodías, pero que permanece en silencio, acumulando el polvo de los días. Así es el alma en esta etapa de su evolución. El cuerpo se mueve, cumple sus funciones, respira, pero el espíritu que lo habita aún no ha aprendido a tocar su propia canción. Vive sin el faro del pensamiento reflexivo, sin la brújula del sentimiento verdadero. El sufrimiento puede tocarle, sí, pero es un dolor sordo, instintivo, como el de una planta que se quiebra, no el dolor agudo que enseña y transforma, el que pule la conciencia y la prepara para un nuevo reencuentro. Es una existencia que transcurre en la superficie de sí misma, temerosa del silencio porque en él podría, quizás, escuchar el tenue latido de lo que realmente es. Una verdad que aún no está lista para enfrentar en esta condición no es una condena, sino una fase en la infinita escalera de la evolución. Es el invierno del alma, un tiempo necesario de recogimiento antes de la primavera del despertar. Kardec nos recordó que cada espíritu tiene su propio ritmo, su propio tiempo para florecer. Algunos, como árboles centenarios, ya han hundido sus raíces en la verdad profunda del universo, mientras que otros son apenas brotes jóvenes, aprendiendo a absorber la luz. Esta alma adormecida no cuestiona, no busca, no anhela un propósito más allá de lo tangible. Su vibración está anclada a las necesidades primarias, a los ecos de la materia, ignorando el llamado sutil de la conciencia superior que aguarda. La muerte para este espíritu no es vista como una transición, sino como un final aterrador, un abismo, porque nunca ha aprendido a sentir la eternidad que reside en su propio interior. Piensa en la respiración. En este momento, mientras lees, tu cuerpo inhala y exhala sin que tú lo ordenes conscientemente. Es un automatismo perfecto, un milagro silencioso que te mantiene con vida. Para estas almas, toda su existencia se asemeja a esa respiración inconsciente. Se levantan, trabajan, comen, duermen, repiten, un ciclo biológico impecable pero desprovisto de la presencia intencionada, del aliento vital que transforma el acto de existir en el arte de vivir. La chispa superior, de la que hablaba Kardec, no se ha extinguido. Es imposible que lo haga. Simplemente está velada o esperando el toque de una experiencia, el dolor de una pérdida profunda o el amor de un reencuentro inesperado, que finalmente la haga vibrar y comenzar su verdadero viaje. Es un recordatorio de que la evolución no es una carrera, sino una danza eterna que cada alma baila a su propio compás. Y al observar esto, al sentir esta verdad en tus propios huesos, no nace en ti la arrogancia, sino una profunda compasión. Reconoces el largo camino que tú mismo has recorrido, las vidas de sufrimiento y silencio que te llevaron hasta este preciso instante de claridad. Entiendes que cada alma es un universo en sí misma, con sus propias estaciones, sus propias tormentas y sus propios amaneceres. La presencia de estos espíritus no es un error en la creación,
sino una parte fundamental del tapiz cósmico. Un contraste necesario que nos permite apreciar el valor de la luz, el propósito de la búsqueda y la bendición del despertar. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a sentir la vibración sutil de cada ser y a reconocer en qué punto del viaje se encuentra cada espíritu, incluyéndote a ti mismo. Con el paso del tiempo, la humanidad busca nuevas palabras para describir las verdades eternas que el alma siempre ha conocido. Lo que Kardec intuyó y registró con la sensibilidad de su espíritu, hoy resurge en nuestro lenguaje de formas inesperadas, casi como un eco lejano. Filósofos modernos, en sus laberintos de lógica, acuñaron el término zombie filosófico, una criatura hipotética que es idéntica a un ser humano en todo su comportamiento, pero que carece por completo de experiencia interna. No hay nadie en casa. No hay una conciencia que sienta la alegría, que padezca el sufrimiento o que se maravilla ante un atardecer. Es un cuerpo que funciona, una máquina biológica perfecta, pero vacía de la presencia que le da sentido a todo. No. ¿Te parece familiar? Es como si la mente moderna, sin saberlo, estuviera tropezando en la oscuridad con la misma verdad que el espiritismo iluminó hace tanto tiempo, a la posibilidad de una vida sin alma despierta, una existencia que es pura forma, sin contenido, y de los videojuegos, de ese mundo digital que simula la realidad. Tomamos prestado otro término NPC, el personaje no jugable. Son figuras que pueblan el escenario, programadas para seguir rutas fijas, repetir las mismas frases y ejecutar funciones específicas. No tienen libre albedrío, no tienen un propósito propio. Su existencia está al servicio del guión del juego. Ahora lleva esa metáfora al mundo que te rodea. Observa con atención. Verás personas que parecen vivir siguiendo un guión invisible, repitiendo patrones sociales y culturales, sin el menor atisbo de cuestionamiento. Su vida es una coreografía predecible, una respuesta automática a los estímulos del entorno. Su vibración es constante, monótona, porque no emana de un centro creador, de un espíritu que improvisa, que duda, que ama y que se atreve a salirse del camino. Su aparente paz no es serenidad, es la calma del silencio interior, la ausencia de una conciencia que pregunte, ¿quién soy? ¿Cuál es mi verdad? Esta comparación no busca deshumanizar, sino todo lo contrario, busca revelar la esencia de lo que verdaderamente nos hace humanos, la chispa de la conciencia. Un zombi filosófico o un NPC no teme a la muerte de una manera existencial, porque para temer el fin de la experiencia primero hay que tener una. Su miedo es una programación, una reacción de supervivencia. El verdadero sufrimiento, el que cataliza la evolución, nace de la conciencia de la pérdida, del anhelo de un reencuentro, de la búsqueda de un propósito que trascienda la rutina. El espíritu que ha comenzado a despertar siente el peso y la belleza de la vida de una forma que un ser automatizado jamás podría. La doctrina de Kardec no hablaba de autómatas, sino de grados de evolución, de un largo viaje del alma desde la simplicidad hasta la complejidad. Un viaje que estas figuras modernas apenas comienzan a ilustrar con sus metáforas. Imagina que estás en un gran teatro. Algunos actores en el escenario sienten cada palabra que pronuncian. Su alma se vierte en cada gesto, su presencia llena el espacio y conmueve al público. Otros, en cambio, simplemente recitan sus líneas de memoria. La ejecución puede ser técnicamente perfecta, pero el público siente la diferencia. Hay una vibración ausente, una falta de verdad en su entrega. Así es la interacción con un espíritu poco desarrollado. Puedes hablar con ellos, compartir un espacio, pero sientes que tus palabras no aterrizan en un terreno fértil, que tus emociones no encuentran un eco. Es un diálogo con una pared que te devuelve tu propia voz. No es por malicia ni por rechazo, es que el receptor interior, la conciencia que comprende más allá de las palabras, aún no ha sido encendido. El reencuentro de alma solo es posible cuando ambas están presentes y despiertas. Por lo tanto, estos conceptos modernos, aunque imperfectos, nos sirven como un espejo. Nos obligan a mirar hacia adentro y a preguntarnos, ¿en qué medida estoy viviendo mi vida en piloto automático? ¿Cuántas de mis respuestas son programadas? ¿Cuántas de mis creencias son heredadas y no sentidas? Reconocer la posibilidad del NPC o del zombie filosófico en el mundo es, en realidad, el primer paso para asegurarse de no ser uno de ellos. Es el síntoma inequívoco de que tu alma ya no se contenta con simplemente existir. Anhela vivir, sentir, comprender. Es la llamada al despertar, la invitación a tomar las riendas de tu propia evolución y a diferenciarte no por lo que tienes o por tu apariencia, sino por la intensidad de la luz de tu propia conciencia. Y esa diferenciación nos lleva a una comprensión aún más profunda sobre cómo se organiza la humanidad desde siempre. Hemos aprendido a dividir el mundo en categorías visibles en ricos y pobres, creyentes y escépticos,
de una nación o de otra. Trazamos fronteras en los mapas y en nuestras mentes, creyendo que esas líneas definen quiénes somos. Pero, ¿y si te dijera que la única división real, la única frontera que verdaderamente importa, es invisible a los ojos? Es una separación no de clase ni de raza, sino de conciencia. La humanidad, en su esencia más profunda, está dividida por el nivel evolutivo del alma. De un lado, aquellos que caminan por la vida cumpliendo un ciclo biológico, inmersos en el sueño de la materia. Del otro, aquellos cuya alma ha comenzado a desperezarse, a sentir una sed que el agua de este mundo no puede calmar. No es una división de juicio, sino de vibración, como dos notas musicales que, aunque suenen en la misma sala, ocupan lugares completamente distintos en la escala armónica. Observa a tu alrededor. Verás a aquellos que viven una vida de admirable simplicidad, como un río que sigue su cauce natural hacia el mar. Nacen, crecen, trabajan, forman una familia y se preparan para la muerte, con una aceptación tranquila, casi instintiva. Su propósito está anclado en lo tangible, en el ciclo de la vida y la supervivencia. Son el fundamento, la tierra fértil sobre la cual la existencia florece. Su presencia es innegable, su función es vital en el gran esquema de las cosas. Pero su espíritu, en su mayor parte, permanece en silencio, satisfecho con la realidad que se le presenta, sin sentir la necesidad de preguntar qué hay más allá del horizonte, qué verdad se oculta detrás del velo de lo cotidiano. Su evolution es un proceso lento, paciente, como la erosión de una montaña por el viento, y luego estás tú, Annie, y otros como tú. El buscador, el que se siente perpetuamente fuera de lugar, el que lleva dentro una pregunta que arde, un anhelo de reencuentro, con algo que no puede nombrar. Para ti el sufrimiento no es solo un evento a evitar, sino un mensajero que trae consigo una lección. El silencio no es un vacío a llenar con ruido, sino un portal hacia una comprensión más profunda. Tu alma ya no se contenta con el guión. Estebles busca escribir sus propias líneas, encontrar su propio y único propósito. Esta inquietud no es un defecto, es el signo más claro de tu despertar. Es la prueba de que tu conciencia ya no duerme y ha comenzado su viaje vertical, un ascenso hacia mayores niveles de comprensión. Es el camino que Kardec y otros exploradores del espíritu se esforzaron por iluminar, el sendero de la evolución. Consciente en estas dos corrientes de la humanidad no son enemigas, coexisten, se cruzan, a veces incluso se aman, pero rara vez se comprenden del todo. El alma que duerme no puede entender la angustia y la búsqueda del alma que despierta, viéndola como una complicación innecesaria de la vida. Y el alma que despierta, a su vez, debe aprender a mirar con compasión y paciencia a aquellos que todavía descansan, reconociendo su propio pasado en ellos. La gran verdad es que no hay superioridad en un estado sobre el otro, solo diferentes momentos en un viaje eterno. La vibración de un buscador puede parecer caótica para un espíritu estable, mientras que la calma del que duerme puede parecer estancamiento para el que busca la verdad. Es la danza cósmica de la evolución, manifestándose en miles de millones de vidas simultáneamente en sí. Estas palabras resuenan en lo más profundo de tu ser. Si reconoces en ti esa sed insaciable, esa sensación de ser un extranjero en tierra conocida, entonces ya sabes a qué familia de almas perteneces. Esta comprensión no es para inflar el ego, sino para sanar la soledad que a menudo acompaña al despertar. Te ayuda a entender por qué te sientes diferente, por qué anhelas conversaciones sobre el propósito, la conciencia y el espíritu, mientras el mundo parece obsesionado con lo efímero. Eres parte de la vanguardia de la evolución humana. Lo más fascinante es que esta verdad, custodiada durante tanto tiempo por la espiritualidad, está empezando a ser vislumbrada, casi por accidente, por los ojos de la ciencia más rigurosa durante siglos. La ciencia ha marchado con orgullo en la dirección opuesta a la del espíritu, confiando únicamente en lo que podía pesar, medir y diseccionar. Sin embargo, en su incesante búsqueda de la verdad material, ha llegado a una frontera inesperada en el enigma de la conciencia. Y aquí, en el umbral de lo intangible, la ciencia moderna, casi a regañadientes, comienza a tropezar con la misma realidad que Kardec y los místicos de todos los tiempos describieron. Con sus instrumentos de alta tecnología, en lugar de encontrar un control central en el cerebro, un yo definitivo, está descubriendo un silencio desconcertante, un vacío elocuente. Está cartografiando, sin saberlo, las costas de ese océano de almas que aún duermen, confirmando con datos la existencia de una vida que imita la vida, pero que carece del alma que la animan. Una de las revelaciones más inquietantes proviene del estudio del diálogo interno. Damos por sentado que todo ser humano posee una voz en su cabeza que narra, cuestiona y reflexiona, pero la ciencia, al preguntar directamente, ha descubierto algo asombroso. Un porcentaje significativo de la población no tiene ningún monólogo interior. Su mente es un espacio de silencio,
no un silencio cultivado por la meditación, sino un silencio de ausencia. Las acciones no son precedidas por un pensamiento deliberado, simplemente ocurren. Esto se alinea de una manera escalofriante con la descripción de un espíritu poco desarrollado, sumergido en la materia. ¿Cómo puede haber un despertar si no hay nadie dentro para ser despertado? ¿Cómo puede un alma buscar su propósito si ni siquiera se habla a sí misma? Es la manifestación neurológica de una conciencia que aún no ha comenzado su viaje de individuación. Además, la neurociencia nos muestra que una gran parte de nuestras decisiones diarias se toman de forma automática, generadas por el cerebro una fracción de segundo antes de que nuestra conciencia se dé cuenta y las reclame como propias. Para un alma en el camino de la evolución, esta es una revelación que invita a una mayor presencia, a un esfuerzo por vivir de manera más deliberada. Pero para el espíritu durmiente, este modo automático no es una faceta de la vida. Es la totalidad de ella. Su existencia es una serie de reacciones eficientes, una obra maestra de la biología adaptativa, pero sin un director de orquesta. No eligen su camino, son caminados por él. La verdad de su ser no es algo a descubrir, porque la pregunta misma nunca surge. Su paso por la Tierra es un eco perfecto, pero sin la voz original que lo produjo, en el estudio de pacientes con cerebro dividido ha arrojado una luz aún más extraña sobre este misterio. Al cortar la comunicación entre los dos hemisferios, los médicos han visto cómo una mano puede realizar una acción que la otra parte del cerebro, la que habla y razona, no entiende. Y lo más fascinante es que esta conciencia narrativa inventará una historia plausible para justificar la acción que no ordenó. Esto sugiere que el yo que creemos que nos gobierna puede ser, en muchos casos, poco más que un portavoz que racionaliza los impulsos de un sistema que no controla. Si la conciencia puede ser tan fragmentada, tan ajena a sí misma, nos obliga a cuestionar su unidad y su presencia en todos nosotros. El alma unificada, el espíritu plenamente consciente de sí mismo, no es un punto de partida sino el glorioso destino de un largo proceso de evolución. Un reencuentro de las partes fragmentadas de nuestro ser en así, la ciencia, en su intento de explicar el mecanismo, nos está mostrando la ausencia del fantasma en la máquina. No puede medir el alma, pero puede detectar la sombra que deja su ausencia. No puede definir el espíritu, pero puede observar una vida que transcurre sin él. Para quien busca, estos hallazgos no son una decepción, sino una validación extraordinaria. Confirma que el despertar no es una fantasía poética, sino una transición real y observable desde un estado de automatismo a uno de presencia consciente. Y darte cuenta de esto, comprender que no solo estás participando en la vida, sino que estás despertando dentro de ella, te coloca en una posición única. Te entrega una lucidez que viene acompañada de una profunda e ineludible responsabilidad. Ahora que tus ojos pueden ver lo que antes era invisible, la pregunta ya no es qué es la verdad, sino qué harás con ella, cómo caminarás a partir de hoy con esta nueva conciencia. Si esto tocó alguna parte profunda de ti, deja un comentario. A veces, la luz de una sola alma es suficiente para despertar a otra que aún está en la penumbra. Y suscríbete. Solo si sientes que aquí, tu espíritu encontró un eco de lo que siempre has sabido. Prepárate, porque en nuestro próximo encuentro, exploraremos las señales que el universo te envía cuando estás a punto de cumplir una parte crucial de tu propósito. Te espero para esa próxima revelación.